La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Doctrina calvinista, parte 2. Ya compartí que en parte de la doctrina calvinista hay falsa enseñanza y hay falsos maestros. Yo no estoy al día porque ha habido divisiones entre los mismos calvinistas. Y solamente por mencionarles dos, una, por ejemplo, John MacArthur, él niega a Primera de Corintios 12 que los dones espirituales ya no están activos. Eso es falsa enseñanza, porque todavía hay milagros, todavía Dios da dones hasta la fecha. Acuérdense que Dios siempre ha sido, ¿ok? Vino Cristo, antes de Cristo ya era Dios, vino Cristo, era Dios, y Dios está ahorita todavía. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Y siempre han estado los tres. En la Biblia están los tres, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero hay que entenderlo. ¿Ok? Esa es una, de los dones espirituales. Y dos, que la salvación no se pierde. Cuando claramente Pablo dice que la salvación se pierde. ¿Ok? Y yo ya he dado muchos ejemplos. Ahora, básicamente un hermano me pidió que compartiera versículos bíblicos, ¿verdad? Porque yo en la primera parte puse, usted hermano dice que él es falso maestro porque gana mucho dinero con los libros que vende, porque tiene muchas casas, porque gana más que el presidente o por la doctrina de los nicolaitas, cuando claramente está en la Biblia que hay una doctrina de los nicolaitas. Está en el libro del Apocalipsis, a una iglesia que precisamente no está caminando bien con el Señor. O sea, le dice, arrepiéntete. Entonces, yo voy a compartir versículos bíblicos porque mucha gente no entiende esto. Hermanos, nosotros cuando somos cristianos somos niños, no vamos a entender. Vamos a venir de niños a adulto, o sea, vamos a ir madurando, ¿ok? Pero no nos vamos a quedar con la doctrina de los niños. La doctrina de los niños es falsa doctrina, ¿ok? Nosotros somos salvos por la gracia de Dios, ¿ok? Hay muchos calvinistas que dicen que la salvación no se pierde, o sea, puede andar uno pecando, que a diestra y siniestra, y la salvación no se pierde. No todos piensan eso, pero hay mucha gente que dice que es que no se pierde, hermano. Entonces yo me voy a ir a la Biblia, versículos bíblicos. Entonces, ahora, también entiendo, que mucha gente no lo entiende porque Dios no le ha abierto el entendimiento para entender las Escrituras. Es así de simple. ¿Y por qué hay personas que no entienden la Biblia? ¿Por qué no lo entienden? Jesús lo dice, hermanos, en la parábola del sembrador. En la parábola del sembrador, ahí explica Jesús, esa parábola está explicada. Porque hay personas que no dan fruto. Y una razón, por el amor al dinero. O sea, si yo quiero tener mucho dinero, no puedo dar fruto. Soy justificado en Cristo. Jesús murió por mí, lo entiendo. Entonces yo lo digo esto para que se entienda mejor. Y yo hablo a personas ya aquí que conocen de la palabra de Dios. Nosotros, para llegar a ser justificados por la sangre del Cordero, acuérdense que primero nosotros somos esclavos del pecado y eventualmente llega la gracia de Dios para el mundo, que andamos en el mundo, o sea, viene la Pascua hacia nosotros, que es el Evangelio. Jesús, el Hijo de Dios, murió por nosotros, y Él resucitó. Somos justificados por creer que Jesús pagó por nuestras deudas. Ahí comimos la Pascua. Pablo dice
nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada en Primera de Corintios. ¿Okay? Entonces, ya una vez entendiendo eso, ya somos justificados. Ok, hermano, ¿ahora qué? Ahora hay que dar fruto, hermanos. O sea, para dar fruto hay que llegar a la tierra prometida. ¿Y cuál es la tierra prometida? Dar fruto. Gálatas 5, 22 y 23. O sea, Dios se va a manifestar en nuestras vidas, ¿okay? En el camino de Egipto hasta la tierra prometida, simbólicamente, Dios ya está con nosotros, ¿okay? Una vez que comemos la Pascua, ya Cristo está con nosotros. El Espíritu Santo va con nosotros. Entonces, si Dios está con nosotros, nosotros debemos de pasar el Mar Rojo, simbólicamente, ¿okay? Así como lo dice Pablo en 1 Corintios 10, ¿okay? Pasar el Mar Rojo quiere decir ser bautizados en Cristo. O sea, debemos de morir a nuestros deseos de la carne. Debemos de morir juntamente con Cristo Jesús. Ese es el verdadero bautismo. Después de la Pascua, después del Evangelio, hay que morir a los deseos de la carne, juntamente con Jesús. Ok. Una vez que atravesamos el Mar Rojo, llegamos al desierto simbólicamente, que es donde recibimos la ley, ya no por medio de una persona, sino a través del Espíritu Santo. Okay, cuando nacemos, cuando salimos del agua juntamente con Cristo Jesús, entonces Cristo nos da la ley, Dios nos da la ley en nuestra mente y en nuestro corazón, que es el Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Okay. Entonces ya una vez que el Espíritu Santo está en nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿ahora qué? Ahora tenemos que llegar a la tierra prometida, hay que atravesar el Jordán. O sea, para poder tener paz en nuestros corazones, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Ese es el fruto del Espíritu, no de nosotros. O sea, a través del Espíritu Santo, nosotros vamos a tener felicidad en nuestros corazones. Aunque haya guerra en contra de nosotros, y de hecho la hay, ¿ok? Entonces, precisamente por no, yo les he dicho muchas veces, mucha gente se queda, hay 4 tipos de tierra en la parábola del sembrador. Una, cayó la semilla junto al camino, ¿ok? Jesús le explica, viene Satanás y arrebata, le quita la palabra que esa persona recibió. Estamos hablando del Evangelio. ¿Okay? La semilla que cae entre piedras, esos son los que escuchan la palabra de Dios, pero cuando viene la aflicción por causa de la palabra, no dan fruto. No dan fruto, no, o sea, no hay fruto. No hay gozo en el corazón de las personas. Por ejemplo, fueron los apóstoles. Cuando estaban con Jesús en una barca, empezó a llover, empezó a haber una tempestad. Okay, eso es simbólico para la iglesia. Nosotros vamos igual a pasar por esas tempestades. Y, por ejemplo, yo no disfruto cuando me vino la tempestad a mi vida. Señor, sálvame. Ok. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Por qué tienen miedo? Hombres de poca fe. ¿Por qué tienen miedo? Entonces ahí no hay fruto todavía. ¿Ok? O sea, todavía no entendemos lo que Dios le dijo a Pablo. Cuando Pablo era abofeteado por Satanás, por un mensajero de Satanás, y le dice, 3 veces le he pedido al Señor que me quite este mensajero de Satanás, que me abofetea. Y le dijo al Señor, a través del Espíritu Santo, bástate mi gracia, Pablito, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, fíjense bien, hermanos, ¿ok? Dios se manifiesta en nuestras vidas
cuando somos débiles. Si yo tengo mucho dinero, ¿ok? Yo no necesito a Dios para que me compre una casa. Tengo mucho dinero. Si yo tengo una enfermedad, yo tengo dinero para ir a pagarle a un doctor. Pero si yo no tengo nada de dinero, ¿ok? Así como llegó una persona que se gastó todo su dinero, una mujer que sangraba y no se le quitaba, se gastó todo su dinero con doctores de su tiempo y nunca fue sanada. Una vez que se quedó sin dinero, por ahí escuchó que andaba un hombre. Entonces ella, ¿qué hizo? En su mente dijo, si yo aunque solo toque su manto, yo voy a ser sana. Y sanó. ¿Ok? Entonces fíjense, el amor al dinero nos separa de esa gracia, hermanos. Eso es lo que dice Jesús. La palabra de Dios que cae en una mente de una persona, pero esta persona todavía quiere el dinero y no el verdadero tesoro que es Cristo, no puede dar fruto. El fruto del amor, del gozo, de la paz que sobrepasa todo entendimiento. No puede. ¿Okay? Ese es el problema con John MacArthur. John MacArthur predica la justicia, predica a Cristo. Eso es bueno. Pero John MacArthur no es feliz. Yo no conozco su vida, pero basado a lo que predica, él no puede dar fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque él mismo niega al Espíritu Santo. Entonces, conoce mucha palabra de Dios, pero acuérdense, tú crees que Cristo es uno, también los demonios creen y tiemblan. Ahora, ¿qué no profetizó Jesús? Que iban a venir falsos profetas y que iban a ser cristianos. O sea, vienen vestidos de ovejas. Y yo les he dicho, hermano, yo he escuchado a MacArthur, no hay amor en él, no lo hay. O sea, cuando habla, sobre todo cuando se trata de predicar el evangelio a la gente del mundo. Y déjenme decirle aquí, por ejemplo, a mi hermano, que me hizo el comentario. John MacArthur se puso a pelear con el que ahora es el gobernador. En relación, por ejemplo, al matrimonio gay. O sea, fíjense, una persona que se sabe mucha escritura, no entiende, John MacArthur no entiende, ¿ok? Y no lo estoy diciendo yo para burlarme, yo oro por mi hermano, es mi hermano, porque es cristiano. Pero no entiende que una cosa es el mundo y otra cosa es la iglesia. John MacArthur no entiende eso. El mundo, no le puedes hablar de cosas del Espíritu Santo, no puedes. Al mundo hay que predicarle el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Por ejemplo, Larry King le hizo la pregunta hace unos años a John MacArthur. ¿Qué pasa con un homosexual? ¿Qué pasa con una persona gay que se casa con otra persona? Entonces él dice, bueno, mira, la palabra de Dios dice que eso no es correcto. O sea, hizo un rollo ahí. Imagínense, vamos a trasladarnos al tiempo de Cristo. ¿Ok? Entonces viene, y de hecho Pilato le hizo preguntas a Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús cayó cuando le preguntaba a Pilatos. Él solamente contestó cuando hizo preguntas en relación al reino de Dios. ¿Eres tú? ¿Tú eres rey? Y Jesús le dijo, mi reino no es de este mundo, Pilato.
Imagínense que viene una persona ahí, un fariseo o un intérprete de la ley. Jesús, un Larry King en el tiempo de Cristo. Jesús, ¿tú qué opinas de la gente que crucifican a las personas y las matan crucificándolas? O sea, ¿qué le va a contestar? O vamos a decir no a Jesús, a Pedro o a Pablo. Oye, Pablo, ¿tú qué opinas? ¿Verdad? O sea, del sacrificio, o sea, de cosas del mundo. Dios las puso. Dios las puso. O sea, si tú me preguntas a mí, ¿Dios estuvo de acuerdo que crucificaran a la gente? Sí. Sí. Porque no pasa algo aquí en este mundo si Dios no lo aprueba. Pero ¿quién es el que hace eso? Satanás. Entonces, un cristiano, yo no puedo hablar de los dones espirituales con una persona del mundo. Yo no le puedo hablar de Gálatas en relación a que mueran a las cosas del mundo a una persona que es del mundo, que no ha querido el evangelio. Yo le tengo que hablar de Cristo a una persona del mundo. Una persona del mundo que recibe el testimonio de Cristo Jesús, entonces ahora sí esa persona recibe el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le va a ayudar para que dé fruto. Pero es un proceso. No es de que, ya soy salvo y ya vas a dar fruto. Es como decir, yo agarro unas semillas de naranjo y voy y las planto y le echo agüita y le echo abono y voy mañana, ¿ok? Voy mañana aquí atrás a mi yarda y ya quiero agarrar fruto. Eso no es así, hermano. No. El Espíritu Santo nos va a conducir a la palabra de Dios. ¿Ok? Y la palabra de Dios, junto con lo del Espíritu Santo, o sea, va en conjunto, porque si no tenemos el Espíritu Santo, entonces no vamos a poder entender las Escrituras. No lo vamos a poder entender. Ahora, fíjense bien. Cristo dice, no te afanes por las cosas de este mundo, no te preocupes, búscame a mí primero, ¿ok? Búscame a mí primero, o sea, al verdadero tesoro, y yo voy a cuidar de ti. Entonces, fíjense en la parábola del sembrador. Estas son las personas, ¿ok? O sea, una semilla que cae, pero hay espinas, hay espinos. Esa no da fruto por los espinos. Entonces Jesús le explica, estos son los que escuchan la palabra de Dios, pero los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra de Dios. La ahogan y no da fruto. No da fruto. ¿Cuál fruto? Vamos a comenzar con el fruto de la fe. La fe también es un fruto. Vamos a decir el fruto de la paz, que sobrepasa todo entendimiento. No puedes tener paz. Fíjense cómo lo dice Juan. Y ahorita les voy a leer versículos. No piensen. Yo les estoy hablando de la Biblia para los que ya conocen la Biblia. ¿Ok? Este canal es para personas que estudian la Biblia. ¿Ok? Entonces, ya dependiendo del nivel donde esté cada quien. Yo les hablo de la palabra de Dios. El hermano me dice, hermano, usted no habla de la Biblia. ¿Y cómo que no habla de la Biblia? Pues yo siempre estoy hablando de la Biblia. O sea, les acabo de hablar de la parábola del sembrador. ¿Quién no conoce? ¿Qué cristiano no conoce la parábola del sembrador? Entonces, si nosotros, ¿ok? Si Dios no nos abre el entendimiento, nunca vamos a entender las Escrituras. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué nosotros por qué no podemos? ¿Por qué? O sea, ¿por qué, hermano? Yo tengo 30 años en la iglesia y a mí me da miedo la muerte. A mí todavía... Bueno, no es... Entrégale tu corazón, dame, hijo mío, tu corazón para que veas mis caminos. Es así de simple, o sea, entrégale tu voluntad.
Entrégale todo al Señor. Y Dios te saca de la esclavitud, del amor a las riquezas, del adulterio. O sea, entonces, regresando con mi hermano MacArthur, él no entiende, no sabe separar lo que es el mundo y lo que es la iglesia. Al mundo hay que predicarle el evangelio, a la iglesia hay que predicarle desde Génesis hasta el Apocalipsis todo el consejo de Dios, dice Pablo. Todo. ¿Para qué? Para que llegues al conocimiento. Pero, el Espíritu Santo te quiere enseñar, pero si tú dices, oh no, los dones del Espíritu ya, esos ya no están activos, hermano, eso nomás fue en la primera generación. O sea, ¿quién dijo eso? Nomás porque MacArthur lo dice, yo no sé de dónde viene esa doctrina. Okay. Ahora, yo he escuchado, por ejemplo, a John Piper. Él piensa diferente. Dice, no, yo sí creo que hay personas que hablan en lenguas. O sea, él no lo niega. Hay otro, Francis Chan. Él tiene mucho respeto por John MacArthur. Pero si ustedes escuchan a Francis Chan, él predica en inglés, es de descendencia china, está lleno de milagros. Entonces muy probablemente MacArthur está en contra de lo que enseña Francis Chan, a pesar de que Francis Chan es un calvinista. Entonces no todos los calvinistas enseñan lo mismo. Hay unos que niegan los dones del Espíritu Santo, y hay otros que no lo niegan, hay otros que sí lo creen. ¿Ok? Entonces, así como hay católicos que creen en los dones espirituales, y hay católicos que no creen en los dones espirituales, ¿verdad? De hecho, en el catecismo no se habla de los dones espirituales. Eso casi siempre está, no vamos en grupos de oración. A mí me tocó verlos, a mí me tocó conocer personas con dones espirituales. Mi mamá habla en lenguas. Entonces, fíjense, vamos a la palabra de Dios, ¿ok? Entendiendo esto, yo no estoy en contra de John MacArthur, yo no estoy, o sea, fíjense, ¿ok? Si yo se los voy a decir con palabra de Dios, ¿ok? Filipenses 1, del 15 al 18. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Ahí está lo que dice Pablo, ¿ok? Unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Entonces, yo también me gozo. Yo prefiero que John MacArthur predique a Cristo, ¿ok? ¿Por qué? Porque al último, el que abre el entendimiento para que una persona entienda las Escrituras, es el Señor el que hace eso, hermanos. No es MacArthur, no es un predicador, no somos nosotros, es Dios mismo el que hace eso. Yo era católico. Dios me sacó de la doctrina del catolicismo, siendo católico. Me sacó de ahí. Así como hay personas a las que Dios saca de la doctrina de los testigos de Jehová, de los calvinistas, de los... fíjense, ahorita me viene a la mente. ¿Por qué yo hablo esto? Pues, o sea, John MacArthur dice que Billy Graham predica un evangelio diferente. O sea, qué cosa más absurda, hermanos. Si hay un predicador que predica a Cristo en el siglo XX, si hay alguien que predicó a Cristo, fue Billy Graham, el hombre más famoso del siglo XX de predicar el evangelio. ¿Okay? Él predicó el evangelio. ¿Okay? Entonces, no, eso que hace. Entonces, mucha gente cree eso y piensan que la doctrina de Billy Graham está errónea.
O sea, solamente una persona que tiene cauterizada su mente puede decir eso, hermanos. Entonces, fíjense, ¿ok? Fíjense. Santiago. Les voy a dar este versículo, ¿ok? Les voy a dar este versículo para que puedan entender otro versículo. Fíjense lo que dice Santiago. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Eso me aplica a mí. Si yo hablo, si yo juzgo a John MacArthur, ¿ok? Entonces eso me pudiera perjudicar a mí. O sea, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para decir que John MacArthur, o sea, ¿por qué lo voy a juzgar a John MacArthur? Porque Santiago dice que uno solo es el dador de la ley. ¿Ok? De la ley. ¿Ok? Entonces, esto difícilmente, por ejemplo, Martín Lutero no entendió la carta de Santiago porque él pensaba que contradecía la carta a los romanos. Lutero no entendió la carta de Santiago porque dice, no, es que contradice. Y no lo contradice, simplemente no tenía el entendimiento para entender todas las escrituras. Dios le abrió el entendimiento para entender el mensaje de esperanza, que es el evangelio que está en Cristo, pero no tuvo el conocimiento a través del Espíritu Santo que Santiago no estaba contradiciendo a Pablo. ¿Okay? Entonces ahorita vamos a regresar a Santiago para mirar el contexto. Siempre hay que mirar el contexto, ¿ok? Ok. Entonces fíjense. Por ejemplo, a John MacArthur le han preguntado acerca de los homosexuales. Oye, ¿un homosexual se va a ir al infierno o se va a ir al cielo? Y él dice, bueno, la palabra de Dios dice, o te vas al cielo o te vas al infierno. O sea, o vas a estar con Dios o alejado de Dios. Ahí tiene la razón. Pero le está preguntando a una persona del mundo. ¿Ok? Yo no le puedo hablar de cosas espirituales a una persona del mundo, hermanos. Entiendan eso. No puedo. Si estoy compartiendo correctamente. Entonces, por ejemplo, si a mí alguien me pregunta, esto es lo que el Espíritu de Dios me dice a mí, ¿ok? Si alguien a mí me pregunta, oiga hermano Luisito, ¿los homosexuales se van a ir al infierno? Yo primero le pregunto, para ti, ¿qué quiere decir infierno? Primero vamos a ver, ¿por qué me preguntas que se va a ir al infierno? Defíneme lo que es el infierno. Entonces casi siempre la gente dice, no, pues según yo he escuchado que el infierno es que va a estar ahí en un lugar y se va a estar quemando su cuerpo y nunca, o sea, a pesar de que se está quemando, no se consume y ahí va a estar por el resto del tiempo, o sea, toda la eternidad. Y entonces yo le digo, ok, para empezar, eso no es así, el infierno no es así. Entonces ya yo le digo, mira, si quieres entender de que si se va a ir al cielo, si se va a ir al infierno, ya hay infierno en este mundo. Ya hay infierno en este mundo. ¿Ok? Fíjense, entonces. El infierno en este mundo es el sufrimiento. Entonces, todos pasamos por el sufrimiento. Todos, sin excepción. Ya estamos en este mundo, vamos a sufrir. Unos más, otros menos, pero todos vamos a sufrir. ¿Ok? ¿Qué es infierno aquí en este mundo? Por ejemplo, una familia. Pancho y Pancha tienen un niño a Panchito y se les muere. Eso es infierno. O sea, el dolor de perder a un hijo, y más cuando está pequeñito, es un infierno. Eso es infierno en este mundo. ¿Ok?
Entonces, una persona que tiene a Cristo en su corazón, se le puede morir un hijo, pero el sufrimiento no lo va a destrozar. O sea, una persona cuando tiene a Cristo, tiene gozo en su corazón. Entonces, eso es muy difícil explicarlo, porque ya estamos hablando de cosas sobrenaturales. Estamos hablando de cosas sobrenaturales. Entonces, cuando tú me preguntas que un homosexual se va a ir al infierno, déjame decirte que todos pasamos por el infierno. Todos. Todos pasamos por el fuego. Pablo dice que antes de conocer a Cristo, estamos bajo la ira de Dios. Y Dios es un fuego consumidor. Entonces, en la ira de Dios consiste que hay sufrimiento. Entonces, no nada más los homosexuales. Esto es, los homosexuales, los transexuales, los bisexuales, las lesbianas, pero también los heterosexuales. O sea, en realidad es todo mundo. Todos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, entonces ahí yo lo puedo preparar para decirle el evangelio, y por ejemplo le puedo hablar de Romanos 3, dice, porque la palabra de Dios dice que no hay un justo ni aún uno, todos pecamos, todos nos alejamos de Dios, todos nos apartamos de Dios, ¿ok? Nadie puede decir, yo sí soy bueno, nadie es bueno, Jesús dijo, nadie es bueno, todos nos apartamos de Dios. Entonces, ahí es donde viene el evangelio. Romanos 3, 20 al 23, 24. Por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de Dios, siendo justificados gratuitamente. O sea, Panchito, que es homosexual, está separado de Dios. ¿Por qué? Porque no conoce a Cristo. Pero no nada más Panchito, también Juanito, también Ramón, todos estamos separados de Cristo. Entonces es necesario reconocer que Jesús es el Hijo de Dios y él vino a dar testimonio de cómo es Dios, ¿okay? Porque Él es la imagen misma de Dios. Entonces, si tú crees, si Panchito, que es homosexual, cree que Jesús es el Hijo de Dios y que Él llevó el castigo que Él merece, y Él cree que que Dios lo levantó de los muertos, ya es justificado, ya es justo delante de nuestro Padre Dios, ya es justo. Entonces me puede decir, sí, pero yo he escuchado que la Biblia dice que los homosexuales no pueden heredar el reino de Dios. Los homosexuales no pueden heredar el reino de Dios. Entonces yo le digo, ok, cuando tú te justificas, si tú encuentras la justificación en Cristo Jesús, esa es la gracia de Dios para el mundo. Y como consecuencia te da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a llevar a toda la verdad. ¿Y cuál es toda la verdad? De cuánto te ama Dios. De cuánto te ama Dios. Entonces, cuando te das cuenta cuánto te ama Dios, eso te lleva al arrepentimiento. Romanos 2, 3 y 4. Pero es el Espíritu el que te ayuda a llevarte ahí. Entonces, si tú no le dedicas tiempo al Espíritu Santo, pues no vas a llegar a ese entendimiento del amor de Dios. Mucha gente dice, Cristo murió por mí, y sigo de adúltero, sigo en las drogas, sigo en el adulterio, sigo en... O sea, no. Dedícale tiempo al Espíritu Santo, o sea, dedícale tiempo a la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo y deja que el Espíritu te lleve a Cristo. Bueno, Cristo dice que debes amar.
No, hermano, pero, oiga Luis, pero pues yo he escuchado un versículo, hasta los homosexuales se lo saben, de que los homosexuales no van a heredar el reino de Dios. O sea, porque son homosexuales. Entonces yo le digo, todos somos pecadores, todos. Unos son homosexuales, otros son transas, otros son mentirosos. Todos pecamos, todos. John MacArthur peca, por si no sabía. John MacArthur todavía peca. No, no, hermano, pero Cristo murió por él. Ahí está la gracia de Dios. Bueno, ¿y no murió por el homosexual también? No, no, pero debe de dejar el ser homosexual. Sí, pero Santiago dice que uno solo es el dador de la ley. No tú. Y ese uno no es John MacArthur. Ni el Papa, ni yo, ni nadie. Entonces ahí entramos ya. Ya una vez que entiendes que Cristo murió por ti, ahora vamos al entendimiento para que seas bautizado, para que mueras a los deseos de este mundo a través de la palabra de Dios, y la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Okay? Si tú no tienes el Espíritu Santo, entonces no vas a entender, no vas a entender la palabra de Dios. ¿Qué Cristo no llamó a Judas? ¿Qué Cristo no anduvo con Cristo y los otros apóstoles? ¿Por qué eligió a una persona? Porque él prefirió el dinero antes que a Cristo. Por eso no pudo dar fruto. Su fruto, bueno, el fruto fue malo, vendió a Jesús. Y eso es lo que hacen los falsos profetas. Venden a Cristo. No, no, pero John MacArthur no lo vende, hermano. Sí lo venden, lo que pasa es que la gente no lo entiende. Ahora, tenemos que orar unos por otros. Tenemos que orar por MacArthur, por Joel Austin, por todos los que andan predicando mal. ¿Por qué? Porque el pecado de Panchito, Juanito debe de orar por los pecados. Eso es ser cristiano. Yo debo de orar por mi hermano Panchito, por mi hermano Juanito, y mi hermano Juanito y tú, Panchito y Juanito, y Juanita y Panchita deben de orar por mí, porque yo todavía peco. Déjenme decirles que yo todavía no soy perfecto. No lo soy. Entonces, yo no tengo la autoridad moral para decirle a un homosexual, hey, homosexual, Ramón, arrepiéntete, pecado. No la tengo. Entonces, ¿cómo le ayudo yo a Ramón, que es homosexual, a que llegue al cielo? Le debo de hablar de Cristo. Le digo, mira, Ramón, Dios te ama tanto que Él mismo mandó a su Hijo. Yo sé que no lo entiendes ahorita, pero lo vas a entender después. Dios nos mandó a Jesús para que veamos cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? Así como es Cristo. ¿Okay? Y fíjate, Ramón, ¿okay? No, hermano, pero la palabra de Dios dice que yo, porque soy homosexual, no puedo heredar el reino de Dios. Digo, mira, a Jesús le trajeron una mujer adúltera, la agarraron en la sopa, con las manos en la sopa. ¿Okay? No fue de que, no. La agarraron en pleno adulterio. ¿Okay? ¿Qué dice Dios al respecto? Bueno, la ley dice que hay que apedrearlas. ¿Cristo la apedreó? Bueno, la apedreó con los mandamientos. Entonces, cuando la traen, a ver, ¿tú qué dices? Para tentarle. A esta la encontramos en pleno adulterio. ¿Qué hacemos? ¿Qué hizo Jesús? Se agachó y escribió. ¿Qué escribió? Los mandamientos. El único que puede hacer eso es Jesús, hermanos. Es el único que puede hacer eso. Uno solo es el dador de la ley. Mira, Panchita, no adulterarás, no mentirás, no robarás, no codiciarás. Se levanta, entonces voltea con los que ya tenían las piedras en la mano. El que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. ¿MacArthur está libre de pecado para arrojarle la piedra a Joel Austin? Oh, hermano, pero él es un falso profeta.
¿por qué mejor no oramos por el hermano Joel Austin? Va a haber falsos profetas también. Y no los vamos a poder convencer. ¿Por qué? Porque resulta, a mí el Señor me dijo, esto no lo creen los calvinistas. Oh, el Señor me dijo, hermano, o sea, no eche mentiras. O sea, el Señor no le dijo nada. No, el Señor me dijo. Si no lo cree, pues no lo cree. O sea, yo no tengo por qué disculparme por cosas que Dios hace con uno. Entonces, fíjense, se vuelve a agachar y ¿qué hizo Jesús? Siguió escribiendo mandamientos. Cuando se levanta, y fíjense, ellos acusados en su conciencia, porque Cristo, ¿qué hizo? Les trajo a su conciencia sus pecados, así como a ti te los está trayendo ahorita. Eso es lo que me está diciendo ahorita el Espíritu Santo, así como ahorita te los está trayendo a tu memoria. Tú todavía eres pecador. ¿Okay? Se levanta y le dice a la mujer, ¿en dónde están los que te condenaban? ¿Ninguno te condenó? Y la mujer le dijo, ninguno, Señor. Y Dios le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Él es el único que puede decir, vete y no peques más. Yo no. Vamos a una alegoría. Yo soy alcohólico. Es una alegoría, no lo soy, pero es una alegoría. ¿Okay? Yo soy alcohólico. Y me la paso tomando. Y un día vamos a decir, veo a una persona tomando ahí a un sobrino, por ejemplo. Hijo, ven. No tomes, hijo, no debes de tomar, mira, o sea, soy un hipócrita, soy un fariseo. ¿Yo cómo le voy a decir a una persona que no tome cuando yo soy un alcohólico? Ese es el problema con John MacArthur, hermanos. No entiende. Vamos al versículo, para que vean. Ahora, una persona que mira a John MacArthur como a Cristo, como a un Dios, yo no lo voy a convencer. Yo no convenzo a nadie, para empezar. Es la palabra de Dios y es Dios el que le abre el entendimiento a las personas. ¿Okay? Fíjense bien. Mateo. ¿Okay? Mateo. Guardaos de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Una persona no puede amar porque no tiene el amor de Dios en él. No puede. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ahí está el infierno. Este es el infierno. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. O sea, ¿qué le acaba de pasar a Steve Lawson? ¿Qué le acaba de pasar? Un teólogo con maestría y o sea, con un doctorado en teología. ¿Okay? ¿Qué le acaba de pasar? O sea, le preguntan, oiga hermano, oiga pastor, oiga maestro, ¿usted qué opina de esto? No, pues tengan cuidado con el sexo, tengan cuidado con esto. Y resulta que 5 años de adulterio con una mujer 30 o 40 años más joven que él. A mí no me sorprende eso, hermano. No me sorprende. No me sorprende, se los digo, no me sorprende. Entonces, fíjense, ahí dicen, entonces hay mucha gente, por eso pierden su fe. Porque estamos hablando de Steve Lawson, se puede decir que lo tienen casi al nivel de John MacArthur.
Imagínate a John MacArthur en adulterio por 5 años. ¿Qué va a pasar con toda la gente que le predicó John MacArthur? No puedes decir nunca fue salvo. O sea, ¿en qué concluye la gente? No, pues es que nunca fue salvo. No puede ser. O sea, estamos hablando de John MacArthur. Bueno, estamos hablando de Still Lawson. No es cualquier persona, hermanos. Resulta que Pablo pecaba. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, se puede decir que es buen tiempo para Still Lawson reconocer que es pecador y que no tiene la autoridad moral para venir y decirle a la gente, mi hijo, no tomes, cuando él mismo es un alcohólico, simbólicamente. ¿Okay? Yo hago estos estudios, hermano, no para hablar mal de John MacArthur o de Still Lawson, no, yo soy pecador, igual que ellos. Pero tenemos que compartir la palabra como es. Acuérdense, maldito el que predique un evangelio diferente. Ya hay maldición. Antes del evangelio ya hay maldición. Vayan y lean Génesis, porque entró la maldición a este mundo por el pecado de Adán. Ya hay maldición. Entonces fíjense, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces hay que primero creer. No, pues yo ya creo. Ok, entonces ¿qué dice Jesús? ¿Ya crees? ¿Ya crees en mí? Sí. Ok, un mandamiento nuevo les doy. Que se amen los unos a los otros. Tenemos ley. No estamos bajo la ley de Moisés, estamos bajo la ley de Cristo. Tenemos que cumplir la ley de Cristo. Y lo dice Pablo. Entonces fíjense, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre. Eso aquí que está diciendo que hay personas que van a profetizar en el nombre de Jesús, pero Jesús nunca los conoció. ¿Okay? En tu nombre echamos fuera demonios. Tal vez los que más se enfocan en echar fuera demonios son los pentecostales. Bueno, hay muchos pentecostales que se van a encontrar. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Y va a haber personas que van a hacer milagros o que han hecho milagros, que ya cuando les vino el tiempo del juicio, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y dice Jesús, entonces les declararé, nunca los conocí. ¿Cómo que nunca los conoció? Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Quiénes son los hacedores de maldad? En el tiempo de Cristo, los fariseos, hermanos, los saduceos, los intérpretes de la ley. Sí, espéreme, madre. Sí, espéreme. Entonces, fíjense, hermanos, estos versículos debemos de tener temor de Dios. O sea, esta es palabra de Dios, ¿ok? Esta es palabra de Dios. O sea, hay personas que son engañadas por falsos profetas, porque profetizan en su nombre, echan fuera demonios y hacen milagros. Y ahorita voy a hacer un comentario en relación a esto. El Espíritu de Dios ha puesto en mí, yo no sé, no quiero hacer un estudio de esto hasta que el Señor me lo deje claro. El Papa Francisco va a morir. Esto es lo que yo entiendo así, no lo tengo muy claro. Pero parece, él va a fingir que murió o hay un doble, vamos a decir. Él tiene un hermano gemelo, por decirlo así. Entonces el Papa Francisco va a morir o va a hacerse pasar que murió
Por eso les digo, todavía no lo tengo claro, por eso no puedo ser yo y supuestamente va a resucitar. Ahí tienen un prodigio mentiroso, porque no es cierto. Entonces mucha gente lo va a seguir como si fuera el Mesías. Mucha gente va a engañar a mucha gente. Millones y millones, tal vez billones de personas. Porque la gente lo va a ver, que murió y de repente resucitó. Pero es un prodigio mentiroso, hermanos. No sé cuál es de las dos. Yo le digo, Señor, en todo caso, el que está apartado de Cristo de todos es irrelevante. El que no sigue a Cristo va a ser engañado. Entonces, al último eso no es lo importante. Lo importante es que le entregues tu corazón a Cristo. Eso es lo importante. Y eso depende de ti. Eso depende de ti. Dios te dice, hijo, dame tu corazón. Dámelo. Dámelo. Si reconoce, pues Señor, yo soy pecador. Bueno, entrégame tu corazón y yo te voy a quitar las cosas que tú no puedes dejar. El amor al dinero. Siempre lo digo, lo voy a decir una vez más. Si tú amas el dinero más que a Cristo, sé honesto, Señor. A mí me encanta el dinero. Yo amo más a mis hijos que a usted. Sé sincero o sincera. Señor, yo amo más a mis hijos, al dinero, este mundo, pero estoy cansado, Señor, estoy cansada. Está bien, amado. Está bien. Entonces, tú simplemente dile, Señor, yo le entrego mi corazón, de verdad se lo entrego, haga de mí según su voluntad. Entonces, deja que el Señor conteste esa oración. Tú hazlo todos los días. Puede pasar un día, puede pasar una semana, puede pasar un mes. Eventualmente Cristo viene a tu corazón y te quita. Y te quita. El amor al dinero hace que lo ames más a Él que a tus hijos. Pero eso ya es a través del Espíritu. El Espíritu ya lo tenemos, pero es a través del Espíritu que damos fruto. Entonces acuérdense que el Espíritu Santo nos va a conducir a toda la verdad. A través del Espíritu Santo vamos a dar fruto. ¿Okay? Pero si cuando tú todavía quieres ser rico, tienes sueños, no le estás entregando tu corazón a Jesús, entonces tú no puedes. Tú no vas a saber lo que es la paz que sobrepasa todo entendimiento. No vas a saber lo que es el amor de Dios. Entonces, Dios quiere fruto. Dios es paciente para con todos. No quiere que nadie perezca. Entonces, fíjense. Aquí dice, nunca los conocí. ¿Se acuerdan que cuando Jesús llegó con un endemoniado que tenía una legión de demonios, le dijo, ¿quién eres? Porque no lo conocía. Somos legión. Y les dijo, salgan de él. ¿Nos dejas entrar en aquellos cerdos? Sí. Sí. Solo los dejó entrar en los cerdos. Esos cerdos es simbólico para la gente que no tiene a Cristo. O que lo rechaza a Cristo. Entonces, vamos al versículo. Primera de Corintios 6, donde dice, comenzando en el 9, Primera de Corintios 6, 9. Esto es lo que MacArthur no ha entendido, porque no lee en contexto. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. O sea, recibieron el Evangelio. Pero es que entonces mucha gente lo interpreta, MacArthur lo interpreta. No, si tú eres un fornicario, no vas a entrar en el reino de Dios.
Si tú eres una homosexual no vas a entrar en el reino de Dios. Pero no tienen en cuenta el contexto. Tenemos que leer el contexto, hermano. Vamos a decir que yo soy todo esto. Yo soy fornicario, yo soy idólatra, yo soy adulto, soy homosexual, soy afeminado, me he acostado con hombres, soy ladrón, soy avaro, borracho, maldiciente, estafador. Yo soy todo esto. ¿Ok? ¿Por qué Pablo me dice que yo no voy a heredar el reino de Dios? Porque soy todo esto. Pero esa no es la razón, hermanos. Fíjense bien, vamos al contexto. ¿Okay? ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo con el Evangelio? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿son indignos de juzgar cosas muy pequeñas o no saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, para avergonzarlos, se los digo, hermanos corintios. No hay entre ustedes ninguna persona sabia, ni siquiera uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. Fíjense. Por ejemplo, aquí está. Yo recibo el Evangelio. Yo soy homosexual, todo lo que pasa aquí. Pero yo digo, ok, gracias Cristo Jesús por haberme limpiado de todos mis pecados, Señor. Ok, ya recibí a Cristo, ¿ahora qué? Ahora la palabra de Cristo me dice, ama a tu prójimo. Ah, ok. Entonces resulta que yo le presto $1,000 a Panchito. Ok, se los presto y no me paga. ¿Y qué hago? Lo meto a la cárcel delante de los incrédulos. Entonces viene Pablo y me dice, Luisito, ¿por qué haces eso? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué no mejor no sufres la pérdida de tus $1,000 y lo perdonas? ¿Que no estás viendo que no tiene dinero? ¿Está bien jodido? Aquí lo dice, fíjense. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? O sea, ¿por qué no agarras tu cruz como Cristo? Y diciendo, hermano Panchito, no se preocupe, no me debe nada, hombre. Perdóneme, Luisito, no te preocupes, Panchito, hombre. No me debes nada. Es lo único que tenía que hacer. Eso es lo que me dice la palabra de Dios, que tengo que perdonar a mi hermano. Ahora vamos a decir que yo soy duro de corazón. Ya recibí a Cristo, pero todavía soy duro de corazón. Entonces vengo con el pastor, aquí el hermano Panchito le presté $1,000 y no me paga el desgraciado y que no sé qué. A ver, hermano, no, pues es que no he podido, hermano, qué sé yo, está pobre. Aquí dice. Entonces, hermano, pues perdónale. No, yo que lo voy a perdonar, lo voy a meter a la cárcel al desgraciado, que no sé qué. Entonces viene Pablo y me dice, Luisito, si tú haces eso, tú no vas a poder heredar el reino de Dios. O sea, no vas a ser feliz. No vas a ser feliz. No vas a tener paz que sobrepasa todo entendimiento. No vas a tener el gozo de Cristo. No estás amando. No estás amando. O sea, no vas a tener dominio propio. Vas a terminar en todo esto otra vez. De donde Cristo te sacó. Está bien, madre, que le vaya bien. Entonces, fíjense. ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero ustedes cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Entonces, claramente Pablo está diciendo, y este es el error de los hermanos calvinistas. No estamos bajo la ley
de Moisés, pero tenemos la ley de Cristo, hermanos, fíjense bien. Lean Mateo 16 del 13 al 20. Yo solamente me voy a enfocar. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, a Pedro el Padre le reveló que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías. ¿Ok? ¿Quién se lo reveló? El Padre. ¿Ok? Entonces, Pedro creyó que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías. ¿Quién se lo reveló? El Padre. Entonces, esas personas a las que le revela, si Dios te reveló a ti, a mí, que Jesús es el Hijo de Dios, bueno, entonces ya sigues a Cristo. Entonces te dice Cristo: si me amas, mi palabra guardarás. ¿Ok? Si me amas, mi palabra, fíjense, Juan 14, del 15 al 21. Si me aman ustedes, Panchito, Juanito, Panchita, Juanita, si me aman, guardad mis mandamientos. Guárdenlos, mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Se fijan? El mundo no puede recibir el Espíritu Santo. Al mundo hay que predicarle las buenas nuevas, o sea, el testimonio de Cristo, o sea, el Evangelio, porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Fíjense, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, ¿se fijan? Aquí ya le está hablando a la iglesia, hermanos. No le está hablando al mundo, le está hablando a la iglesia. El que tiene mis mandamientos, o sea, debemos de guardar los mandamientos de Cristo. Toda la ley se resume en una cosa: ama a tu prójimo, una vez que seguimos a Cristo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Entonces, yo estaba amando a mi hermano cuando lo metí a la cárcel. No estoy guardándolos. Entonces, si yo no amo a mi prójimo, al que le presté $1,000, y en lugar de perdonárselos lo meto a la cárcel, entonces el Padre no va a venir a mí. El Padre no va a venir a mí. Pero si yo le perdono el dinero que le presté, le digo: no se preocupe, hermano, véngase, hombre, venga, no pasa nada, hombre. Dinero es dinero, o sea, no pasa nada. Lo más importante es que usted esté bien, ¿verdad? Y fíjense, hermanos, a mí me ha pasado esto. A mí me han robado, me han calumniado, fíjense. Por medio de mentiras de personas, a mí me afectaron, vamos a decir, mi ingreso. ¿Ok? Un ingreso. Entonces resulta, me quitaron, por decir, la mitad de mi cheque, porque me calumniaron. ¿Ok? Entonces a mí me vino un pensamiento y digo: llegué hasta pensar, Satanás puso en mí. Unos días antes un amigo me dijo: le estoy hablando de hace décadas, muchas, 30, 40 años atrás. Una persona me dijo: mira, por $100, nomás dile quién le cae gordo y con $100 lo mata. Me vino el pensamiento, hermano, cuando esa persona me calumnió. Y yo dije: no, con 100, no le voy a dar 100, le voy a dar 200 porque va y le dé chicharrón.
Le dije, no, 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 Señor, quita de mí estos pensamientos. Y yo dije, Señor, perdóname, perdóname. O sea, son pensamientos. Yo no entendía ahora lo que conozco ahora. Perdóname, Señor, por tener esos pensamientos. Perdona a esa mujer que me hizo mucho mal. Yo trabajaba como 80 horas a la semana, hermanos. ¿Y saben qué pasó? Me quitaron la mitad de mi ingreso, de mi ruta, y de trabajar 80, 70, 80, a veces más horas a la semana. El Señor me compensó, pero tuve que esperar por lo menos unos 3 meses, 4 meses. Mi cheque llegó a ser el mismo cheque, pero ya trabajando 40 horas o menos. O sea, el Señor me tenía preparado algo mejor, pero yo no lo sabía. Bueno, no hace mucho una persona ahí me hizo un mal, no sé por qué, o sea, simplemente me hizo un mal, ok, echando mentiras en relación a... Y vamos a decir que yo perdí parte de, de mi cheque, de un cheque ahí para... me quitaron como $400. No pasa nada, pues Dios cuida de mí, siempre lo ha hecho. ¿Y saben qué pasó? El Señor me lo reemplazó por otro lado. Siempre ha pasado eso, hermanos. Estas cosas para mí ya son normales. O sea, tú le perdonas a una persona $1,000, el Señor te los da de otra forma y hasta más, pero fíjate, olvídate del dinero, olvídate del dinero, te los vuelve a dar, te los reemplaza. Cuando tú haces la voluntad de Cristo, ahí es donde te da, que fue lo que me pasó a mí. Me quitó el miedo a la muerte, me dio la paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso no tiene precio, hermanos, no tiene precio. O sea, imagínate recibir la paz que sobrepasa todo el entendimiento simplemente por hacer lo que dice el Señor. Entonces yo voy a terminar con 1 de Timoteo 1, ¿okay? Con esta termino, para que vean que es necesario a veces dar nombres. Pablo lo hizo. Vayan y lean el capítulo 1, yo solamente me voy a enfocar en el versículo, ¿okay? Que comienza en el 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Se fijan? Yo tengo la autoridad para entregar a Satanás a personas. En este caso, pues, MacArthur no está peleando conmigo, ¿verdad? Está peleando contra Dios, ¿verdad? Pero, o sea, eso es solamente ya cuando es personal, ¿verdad? Cuando uno tiene la autoridad por decir, para personas que andan peleando contra uno, y es el Espíritu el que dice. A mí una vez el Señor me dijo, hijo, límpiate los pies. Sacúdete los pies ahí. Y yo todavía no miraba a la persona, y eventualmente cuando miré a la persona y yo le quise predicar el evangelio y me trató bien feo, y yo me sacudí los pies, así como lo dijo Jesús. Entonces es el Espíritu el que nos dice, ¿verdad? A veces entrégalo a Satanás. A veces es necesario hacer esto, ¿okay? Pero si somos guiados por el Espíritu. Pero si no crees que el Espíritu Santo te da dones, que Dios te da dones a través del mismo Espíritu, pues entonces si tú lo niegas, pues entonces no te los va a dar porque no los quieres. Hay personas que tienen dones de sanaciones y no lo saben. Hay personas que tienen otro tipo de dones, pero dice Pablo, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces, oremos unos por otros. Al último, lo más importante, un día MacArthur va a entender
¿verdad? Porque un día vamos a entender todo. Lo más importante, hermanos, es el amor. Lo más importante es el amor. O sea, yo conozco mucha palabra de Dios, pero si yo no amo, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve? Pablo dice, si yo conozco todo lo que dice la Biblia, si yo lo entiendo todo versículo por versículo, pero no tengo amor, ¿de qué me sirve? No me sirve, hermano, no me sirve. Lo más importante es el amor. Entonces, medita en tu corazón si estás amando a tu prójimo, ¿ok? Si tú odias, si tú le tienes resentimiento, si tú te la pasas condenando a todo mundo, el amor de Dios no está en ti, no te engañes. Ahora, una forma más fácil de saber, ¿le tienes miedo a la muerte? Si la respuesta es sí, bueno, ahí tienes otra. Ahí tienes otra evidencia. No, yo no le tengo miedo a la muerte. Si se muere si se muere toda tu familia, bueno, entonces vamos a ser sinceros. Haz un examen personal, ¿verdad? Y fíjense, aquí no se trata de presumir, se trata de compartir. En la carne todos somos miedosos. En el espíritu no hay miedo. No hay miedo si somos guiados por el espíritu. Si ya el Señor, en el amor no hay temor, porque el amor echa fuera el temor. O sea, ahí estamos hablando de personas que ya llegaron a la tierra prometida, en donde el amor del Padre ya está en el corazón de una persona. ¿Okay? Ya dio fruto, pero hay que seguir dando fruto. Hay que seguir dando fruto. Entonces, en la medida que damos fruto, vamos bien. Aquí no se trata de pelear unos con otros, hermano. No se trata de que el católico pelee con el evangélico, el evangelio con los calvinistas. Tal vez los más peleoneros son los calvinistas, los católicos, son de los más peleoneros. O sea, y más. Unos porque no saben nada, otros porque dicen conocer la palabra de Dios, pero no la entienden. O sea, se trata de conocer la palabra de Dios y entenderla. Al último, ¿de qué se trata? Salomón lo resumió en algo bien simple. Teme a Dios y cumple sus mandamientos. ¿Cuál es el mandamiento de Cristo? Ámense los unos a los otros. Si yo no amo a uno a mis hermanos o a uno a mis enemigos, eso me dice que el amor de Dios no está en mí. Entonces no se trata de estar condenándonos unos a otros. Se trata de predicar el amor, hermanos. Se trata de predicar el amor. John MacArthur no hace eso. Entonces, imagínense si 100 personas miran este estudio y esas 100 personas oramos por el hermano John MacArthur para que el Señor le abra el entendimiento y pueda entender las escrituras. ¿Qué no sería mejor eso a que al último salga el fruto malo? Un fruto muy malo, con el caso de Steve Lawson. ¿Ok? No les di, voy a hacer una segunda parte, ya no en relación a esto, sino en relación a mis hermanos que tienen miedo a la deportación. Yo lo quería poner aquí, pero pues no, ya es muy largo el estudio, pero no quería yo sin antes traer a la memoria. Déjenme ver dónde lo puse, en Romanos 3. Y yo con eso termino. ¿Okay? Sí, ya mero, madre. Ahorita yo la llevo. Romanos 3, fíjense. Aquí está la justicia de Dios y la ley de Cristo. ¿Ok? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados,
con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿En dónde? Pues fíjense, aquí cabe. Okay, ¿en dónde está la jactancia de MacArthur? O la del católico que presume, la del testigo de Jehová. Una persona que presume que tiene la fe verdadera, ya en la medida que presume, ahí ya hay orgullo, hermanos. ¿Okay? En la carne todos somos presumidos, todos tendemos a presumir, pero debemos de predicar la palabra de Dios y debemos de ser guiados por el Espíritu. ¿En dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. O sea, por eso no lo entendió Martín Lutero. O sea, si tú tienes el Espíritu Santo te ayuda a que tengas fe. ¿Ok? Si tienes el Espíritu Santo, si nosotros le podemos quitar el Espíritu Santo a una persona, tenemos la autoridad, así como lo hizo Pablo. A esta persona le entregué a Satanás. Vayan y lean 1 Corintios 5. Tenemos la autoridad. Entonces una persona sin el Espíritu Santo no va a tener fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios, pero por el oír la palabra de Dios viene el Espíritu Santo. Un ángel. ¿Ok? O dos ángeles. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, sin cumplir los 10 mandamientos. Cristo los cumplió. Entonces nosotros somos justificados por creer el testimonio de Jesús. Ahora fíjense, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los judíos y por la fe a los no judíos. ¿Okay? Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Este versículo vuelve loco a los teólogos. Pero fíjense, es simple, hermanos, es simple. ¿Okay? Jeremías 31, del 31 al 34, dice: van a venir días en donde voy a poner mi ley en tu mente y en tu corazón. O sea, el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo está la ley. ¿Cuál es la ley? Honra a Cristo y ama a tu prójimo. Entonces vamos a ponerle nombre, Gabriel. El Espíritu Santo, Gabriel, viene mandado por el Padre, ¿verdad?, para que tengamos fe. Así como Gabriel le enseñó a Daniel, Gabriel también nos enseña a nosotros. Está Gabriel y está Miguel. Entonces, a través del Espíritu Santo, a través de Gabriel, nos va a ayudar para conducirnos al Padre, al ángel de Jehová, a Cristo. Esa es la diferencia. Entonces, la fe está en Gabriel. Gabriel nos ayuda a tener fe. Está en Gabriel, está en el Espíritu. Entonces, la ley está en él. Entonces, el Espíritu, cuando nosotros pecamos, nos redarguye de pecado. O sea, Gabriel nos hace sentir culpables. Si tú te sientes culpable cuando cometes un pecado, eso es bueno. Quiere decir que el Espíritu de Dios está en ti y te redarguye de pecado. Pero también Pablo dice que no entristezcamos al Espíritu Santo. No lo entristezcan. El Espíritu nos añora celosamente. O sea, debemos de leer la palabra de Dios, estudiarla y ayudar a que Dios nos enseñe a través de sus ángeles para que nos conduzca a Cristo, para que nos conduzca al Padre y demos fruto. Cuando damos fruto es cuando Cristo viene a nuestros corazones, hermanos. Esa es la venida de Cristo a nuestros corazones en este mundo. Nosotros debemos esperar a Cristo en nuestros corazones. Ese es dar fruto. Y cuando recibes ahí está,
la paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.